Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos a una vez más a un nuevo 7 a las 7. Soy el hermano Aristeo y el Señor ha puesto en mi corazón un tema muy importante del vivir diario del cristiano, del creyente en Cristo, y que he titulado La caída de Adán, nuestra caída y la sobreabundancia de la gracia de Dios. Vemos en Romanos 5:12 que nos dice así la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, el pecado entró por Adán y por el pecado entró la muerte, es la consecuencia del pecado y la muerte. Y así la muerte, dice, pasó a todos los hombres, o sea que pasa de generación en generación. Y así, dice, por cuanto todos pecaron, no hay nadie que haya pecado, solamente excepto nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que Adán y Eva existieron literalmente, pero queremos estar de acuerdo con el apóstol Pablo que debemos de creer en un Adán literal, según nos dice Romanos 5:14. Ahí nos muestra a un Adán literal. Y más aún, si queremos estar de acuerdo con Jesús, debemos creer en un Adán literal, porque nos habla de que el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Nos dice en Mateo 19, del 4 al 6. Si creemos lo que la Biblia nos dice sobre Adán, vemos que fue creado inocente, o sea, libre de todo pecado. Cuando Dios dijo que todo era bueno después de crear a Adán, por tanto, Adán nunca permaneció libre de pecado. No fue nunca del todo inocente. Sabemos que se rebeló. Nos dice Génesis, se rebeló contra el mandato de Dios de no comer del árbol de la ciencia y del mal. Entonces desobedeció en la única cosa que Dios que le dijo, no lo hagas, no comas. Todos los días nosotros somos tentados con muchos pecados, de muchas maneras. Pero Adán solo podía pecar de manera, y él mismo encontró la forma de pecar. Tenía la oportunidad de decir no. Desafortunadamente, entonces, cuando nos sentimos culpables, ¿verdad?, por el pecado, a menudo nos proponemos no volver a cometerlo. Y todos decimos, bueno, Señor, perdóname, me pongo a cuentas contigo y quiero volver a comenzar cuando tenga la oportunidad de tener algo similar. No quiero volver a caer en la misma situación. Entonces trato de evitar, con la gracia del Señor, con esa ayuda que viene de Dios, evitar volver a caer. Entonces tenemos que volver a empezar de cero. Y no volvemos y no volver a desobedecer al Señor. Obviamente, si alguna vez hicimos tal promesa, no queremos fracasar de nuevo. Entonces, la historia del hombre, desde ese momento en que Adán pecó, ha ido cuesta abajo. Las cosas hemos visto que van de mal en peor. Muchos de nosotros decimos, es que pues las cosas no van tan bien como antes. Cada vez hay más pecado en el hombre, en la humanidad. La tecnología avanza en nuevas formas de comunicación, teléfono,
celulares, con computadoras más sofisticadas, más conocimiento, más armas nucleares. En estos días me ponía a leer una noticia en donde ya el hombre otra vez ya descubrió 2 elementos más. De todos los elementos que hay en la ciencia, que ha descubierto la ciencia, ahora le van a añadir 2 elementos más a la tabla periódica de los elementos. No sé, no recuerdo sus nombres, pero ahí está la noticia, pues ustedes pueden verificar la información en Google, hermanos, pero no nos desenfoquemos del tema. Dice entonces, encontramos, así como el hombre ha encontrado formas de avanzar en la tecnología, hay nuevas formas de pecar. De muchas maneras abrimos puertas que ya no debemos de abrir y debemos de cerrarlas. ¿Cómo? Pidiéndole perdón al Señor, pidiendo esa gracia inmerecida en nosotros, pero que Él nos las da, nos las regala a cada momento. Entonces, Adán y Eva debieron haberse quedado atónitos al ver que no solo habían pecado una vez, sino que ahora también se encontraban en las garras del pecado. Y como todos nosotros somos hijos de Adán o hijas de Eva, estamos atrapados en esas mismas garras. La humanidad ha logrado muchas cosas importantes, como les he mencionado. No importa lo que hemos avanzado en la ciencia, simplemente no podemos dejar de pecar. Esta es nuestra historia de todos los días. Adán y Eva cayeron, desataron una fuerza más poderosa que siempre está en el universo, el pecado y la rebelión del hombre. 2 cosas, el pecado y esa rebelión. Lo único más poderoso que estas 2 cosas es el amor y misericordia de Dios. Romanos 5:20 nos dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sabemos que no podemos dejar de pecar, pero nuestro pecado nunca será demasiado grande o más grande que la misericordia de Dios. Nadie es rechazado delante de Dios por ser demasiado pecador. ¿Qué debemos hacer? Confiar en la persona y en la obra de Jesús. Sabemos que Él vino a salvarnos, a redimirnos. Y entonces así solamente recibimos esa gracia que Él nos da. Esa provisión de Dios para nosotros pecadores, como Adán. Entonces yo te pregunto hoy a ti, que tú me ves, que a lo mejor nunca me has visto o has escuchado estas palabras, ¿le crees hoy a Jesús en este momento? ¿Le has dado gracias por su gracia hoy? Si ya eres creyente, arrepiéntete y vuelve a comenzar esa vida nueva. Pero si no, yo te invito a hacer la oración de fe en ese momento y que dice así: Señor Jesús, te recibo hoy en mi corazón, me arrepiento por todos mis pecados, pasados y presentes. Te recibo hoy en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Amén. Y hermano, esta es la oración con el que todo persona empieza a caminar en el camino de Cristo. Sé constante en este camino y verás los resultados, no hoy, sino ser constante en el camino del Señor para que demos frutos y frutos en abundancia en su gracia. Amén.